Yo como tú, por el camino de la vida transitado, con equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alégrate. Deja la preocupación, libérate. Canta, canta sin ningún... Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en su programa Conquistando mi Ser. Hoy tenemos de invitada a la licenciada Rosario Hinojosa. Hola, Rosario, buenas tardes. Hola, Ruth, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Esperemos que ustedes también estén muy, muy bien. Y pues hoy tenemos un programa muy interesante. El tema es cómo sanar experiencias pasadas. Es decir, si tenemos 30, 40, 50, 60, 70 años y venimos arrastrando nuestro pasado, ¿cómo poder sanar este pasado? ¿Cómo poder decir, oye, yo quiero tener un corazón ligero y me está oprimiendo mucho el pasado, o me siento bloqueada o no puedo avanzar por algo que me sucedió en el pasado, ¿verdad? En algo que me sucedió en el pasado y me hace, yo digo, me hace sentir como el pipila, ¿verdad? Que traigo una piedra aquí cargando y entonces no me puedo parar y no puedo avanzar, y sí hago las cosas pero no como quisiera. O también le he escuchado mucho decir a la gente es que algo así como, antes yo hacía las cosas muy ligero, o antes las cosas me resultaban muy bien y ahora se me complica, ahora no puedo, no tengo la misma facilidad que antes. Y en una opinión muy personal, y bueno, es de lo que vamos a hablar, el darles esos tips, cómo podemos hacer que nuestro corazón vaya ligero, porque finalmente ese corazón que late y late y late, pues está bombeando amor, y hace que por nuestra sangre corra alegría. Pero si lo cargamos de piedritas, entonces pues le estamos mandando una intención diferente, o sea, lo hacemos lento, ¿verdad? Entonces, pues es de lo que vamos a hablar hoy. Aquí, Rosario, a ver, dinos tú. Yo les decía, perdón, yo les decía que en un tema muy personal es porque, en una opinión muy personal, perdón, es que cuando tenemos 20 o 30, a lo mejor todavía no venimos cargando pues lo que nos va a tocar vivir. Y entonces apenas lo estamos haciendo. Sí. Entonces después por eso se vuelve un poquito más lento, ¿verdad? Pero entonces aquí lo interesante es, bueno, sin importar mi edad, ¿cómo puedo yo vaciar, pues ahora sí que ese equipaje, vaciar, quitar esas piedritas que vengo cargando, por llamarle de una forma, esas experiencias que me están volviendo lento, ¿cómo puedo yo vaciar? Fíjate, pensando en lo que estás diciendo ahorita, te voy a contestar dos cosas. Primero, hablando de los 20 y 30 años, científicamente está comprobado que la personalidad más o menos se termina de desarrollar, o sea, una persona joven adulta se termina ya de desarrollar a los 35 años. Okay. Entonces, de los 35 en adelante, ya es una repetición constante del pasado. Ándale, ¿sí? Sí. Estamos repitiendo el pasado constantemente una y otra vez, porque hay que acordarnos que nuestro lado izquierdo del cerebro es una computadora que no puede tener más información que lo que ha vivido.
Entonces repite una y otra cosa. Ahora hay cosas lindas y esos no tenemos ningún problema. Ajá. Sin embargo, las cosas que no nos fueron tan padres, las cosas en donde no se solucionaron, las cosas que quedan bloqueadas, son las que una y otra vez van a estar lastimando, van a estar molestando, van a estar causando dolor o enojo o tristeza o apatía, o sea, todas esas emociones densas. Y surgen para que precisamente en nuestro camino hacia el aprendizaje de la sabiduría vayamos por fin poniéndoles atención, a ver si aprendemos la lección, ¿no? Así es. Entonces, a los 35 más o menos es cuando se forma ya el personalidad. adulto, más o menos. Ajá. Diciendo el adulto, ¿verdad? Porque más o menos está registrado de más pequeño cuando tienes los 6 años de edad. Sin embargo, la experiencia del joven adulto. Ok. Entonces, todo lo demás es una repetición. Y esa es una, ¿verdad? Y la segunda que tú me decías, como que cuál sería la primera forma de abordar esto, es darte cuenta, ¿sí? Porque mucha gente, yo observo que lo que hace es que proyecta sobre la afuera el dolor, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene la culpa? Afuera. ¿Por qué me causa apatía? El otro tiene la culpa. ¿Quién me tiene que hacer feliz? La pareja. Entonces cambio de uno y de otro y de otro y de otro. No voy a ser feliz hasta que tenga hijos. Y entonces pongo sobre los hijos mi felicidad, ¿sí? Entonces, si no salen las cosas bien, todo mundo es responsable. Claro, y entonces yo creo que aquí el mensaje es, voy a dejar de hacer responsable a los demás lo que me sucede. El único responsable soy yo. Así Entonces, es. por eso es como tú dices, es darme cuenta que yo estoy creando cada experiencia que estoy viviendo. Así es. Y además aquí, lo que yo creo que también es muy importante es, uno, si estoy repitiendo mis propias experiencias, pero otro es si estoy repitiendo experiencias de mis padres, de lo que vi cuando tenía entre 2 y 5 años. Ahí es como se escribe tu guión, lo que aprendiste, ¿verdad? Lo que los demás te dijeron que las cosas tenían que ser así. Entonces, es por poner un ejemplo, si yo vi que mi mamá es muy alegre, que la abuela es muy alegre, pues aprenderé a ser muy alegre. Pero si vi que tenía una mamá que tiende a la tristeza o a la depresión, entonces eso es lo que yo voy a aprender. Entonces, por eso es muy valioso, como dice Rosario, es darme cuenta qué experiencias estoy viviendo y si estoy repitiendo mis propias experiencias de lo que aprendí, o la experiencia de mis padres o abuelos o hermanos o con quien haya sido mi entorno, ¿verdad? Lo que haya me tocado y lo vivir. que traigo genéticamente y de También. mi árbol, ¿no? Ajá. Porque es tan sutil esto, porque como estás aprendiéndolo inconscientemente, es muy sutil. Entonces, a veces no te das cuenta que es una repetición de la abuela o del abuelo o de la mamá. A veces Así no es. te das cuenta en qué emoción estás viviendo, ¿sí? Y le Así hiciste es. una casa. Ujú. Entonces, empezar a trabajar en ti, Ujú. responsabilidad, número 1. Así O es. sea, tomo mi responsabilidad y digo, no puedo poner en los demás la solución de mi Así, vida. correctísimo, sí. Recupero mi fragmento de poder, Así es. lo volteo hacia mí y digo, ¿qué voy a hacer? Y empiezo a buscar soluciones, ¿verdad? Así es. Sí, me vuelvo responsable, me vuelvo consciente. La palabra consciente me gusta aplicarla precisamente consciente es igual a darme cuenta, Así es. ¿verdad? Darme cuenta qué es lo que yo voy eligiendo y que precisamente no hay nada fuera, de verdad que no hay nada fuera. Todo lo que yo sea capaz de ver es porque ya habita en mi interior. Con mis pensamientos, mis palabras, mis sentimientos, estoy creando mis experiencias. Y en lo que te enfocas se expande. Entonces, date cuenta en qué te estás enfocando. Y de verdad que sin crítica, porque no se trata de que yo me autocritique, porque si me autocritico o me juzgo, siempre lo decimos, cuando hay un juicio hay un culpable y cuando hay un culpable hay un castigo. No se trata de eso, sino se trata de que yo vaya adquiriendo una calidad de vida
que vaya teniendo una mejor vida en todos los sentidos, ¿sí? Espiritual, físico, emocional, que yo vaya teniendo una calidad de vida. No se trata de que, bueno, entonces yo hice esto mal y entonces me voy a culpar y juzgar, culpar, castigar. El castigo es dolor y el dolor nos va a provocar una enfermedad. ¿Para qué llegar hasta ahí si lo podemos evitar? Y si ya estás ahí, también te puedes sanar. Así es, ¿verdad? De hecho, o sea, las emociones están presentes cuando se hacen tan fuertes, no para que las anestesiemos, no para que las escondamos, Ajá. sino para que veamos y por fin la pongamos enfrente y digamos, bueno, ¿por qué yo siempre durante la semana o durante un día estoy la mayor parte del tiempo enojada? ¿Por qué siempre estoy enojada? Entonces llega un momento en que te das cuenta y dices, yo quisiera cambiarlo. ¿Podré? Y la respuesta es, claro Sí. que sí. Y fíjate que acabas de decir algo muy valioso. Cuando tú dices, podré, cuando tú dices, podría yo, ahí ya estás empezando a hacer un cambio. Así es. Ahí. Desde el momento en que te lo cuestionas, ya te diste cuenta y empiezas a cambiar la pauta de tu vida. Ese guión que te fue dado entre los 2 y los 5 años, que no lo elegiste tú, que te fue dado, y también lo decimos sin emitir ningún juicio a nuestros padres, porque normalmente esto es una cadenita. Entonces venimos como, puede ser o de salud en generación, o de víctima en generación, o de enojo. O sea, de repente puede ser desde la neurosis, el ser neurótico también viene de generación. Entonces, el solo hecho que tú elijas cambiar esa pauta, ese guión que te fue dado, por eso tenemos el libre albedrío. Lo que pasa es que la gente no nos han educado Es correcto. a que que podemos decidir, que podemos cambiarlos. Elegir, así Nos es. han enseñado como que, bueno, ni modo, así Así te me tocó Ajá. y ahí te tienes Sí. que quedar. Así es. Y nosotros venimos a decirles, no es verdad. No, es verdad. Ustedes pueden decidir en el momento que quieran, a pesar de cualquier cosa que haya sucedido, aprender de esa experiencia y decir, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué voy a aprender de esto? Así es. Lo sano y sigo mi vida. Puedo cambiar la dirección de mi vida. Así es. Sí, entonces ahorita me gustó mucho que tú decías, podré. Y yo digo, en el momento que tú dices podré, ahí ya te estás dando cuenta. Ay. Ahí es donde puedes redireccionar hacia dónde quieres tú llevar tu vida y que tomes esa responsabilidad. Yo siempre hago un comentario y a veces soy muy repetitiva porque la gente de repente, tiene la tendencia a decir, es que así soy yo. Ah, claro. Y sí, así eres, y tu trabajo te ha costado serlo, tus 20, 30, 40, 50 o más, ser como eres. Pero ¿por qué no te pones el reto? Si no estás contento, si algo te está molestando, si tu estilo de vida no estás como contento, entonces ¿por qué no tomar, ¿sí?, las riendas de tu vida y decir, yo elijo qué es lo que quiero vivir? Y si me está costando mucho trabajo por cuestiones que me tocó vivir, cuando yo era un niño, por ejemplo, déjame decirte que no eres culpable, en ningún momento eres culpable, pero si te tocó de niño, tú puedes ahora sanar ese niño, puedes sanar esa niña, puedes sanar ese joven. No siempre podemos solitos, ¿sí? Tenemos que acompañarnos por un terapeuta, tenemos que acompañarnos por alguien profesional que pueda encauzarnos y ayudarnos a sanar. Pero aquí lo importante y el mensaje nuestro es, sí se puede sanar, podemos sanar. Y no lo tienes que hacer solo. Exacto. Nos han enseñado, yo creo que mucho las mujeres, ¿verdad? También, tienes que hacerlo sola, porque de esa forma muestras que eres Fuerza. fuerte, Ajá. que no eres vulnerable, que no Así eres es. débil. Y te vengo a decir, no es verdad, también eso es una creencia limitante. La vulnerabilidad nos ayuda para tener contacto con todas estas cosas, con todas esas heridas emocionales Así es. y poderlas sanar y poder tener la experiencia y poder darme cuenta que puedo ser vulnerable y puedo ser fuerte al mismo tiempo, Así es. porque soy multidimensional. Así es. Entonces, esa creencia limitante que tenemos de
tengo que hacerlo sola, yo voy a poder sola. Yo te vengo a decir, no es posible y te voy a decir por qué. Porque si tú estás viviendo una experiencia de la cual sientes que no tienes salida, acuérdate que te acabo de decir lo de la computadora, esa es la única información que tienes ahorita. Entonces, la información que tienes te ha llevado a crear el problema. Exacto. Entonces, necesitamos una nueva información para tener diferentes resultados. Así es. Y la nueva información, ¿de dónde la voy a obtener? De lugares en donde hay sabiduría, de lugares en donde siento que me puedan acompañar, lugares y personas, es decir, Así es. cursos, talleres, terapeutas, coaches, la persona que tú sientas que te pueda ayudar en tu jornada. Así es. Entonces, la invitación es a que tú formes tu equipo de gente que va a estar sonando la frecuencia que tú vayas necesitando Es para ir correcto. sanando. Porque a eso venimos, no venimos a hacerlo solos. Somos No. seres sociales. Por eso estamos todos juntitos. Sí, y aprendemos en espejo, las relaciones nos ayudan a aprender. Entonces, eso de que tienes que hacerlo solo no es verdad. Claro. Es una creencia limitante. Así es. Entonces, fíjate, ahorita mencionabas tú dos cosas muy importantes. Uno dices, es una creencia. ¿Por qué no debe haber crítica o por qué no debe haber juicio? Porque uno hace lo mejor que puede con la información que tiene. Así es. Así es. Entonces, si tú crees en algo y esa creencia te está limitando a que tú tengas una mejor vida, es ahí donde tienes que ir a la información y poder cambiar esa creencia, que no sea algo que te limite, como por ejemplo estar enfocado en el dolor, porque además las emociones, recordemos que son químicos que van al cerebro y se vuelve adictivo. ¿Sí? Se vuelve adictivo, porque siempre dicen, es que vete al gimnasio, ponte a hacer ejercicio, vete a caminar y entonces vas a crear, vas a generar endorfinas que le dan a placer, alegría, entusiasmo a tu cerebro. Entonces, lo mismo pasa si yo estoy en el dolor, si yo estoy en el victimismo y que además después me van a cobrar la factura en una enfermedad. Entonces, sí tenemos que sanar nuestro pasado, tenemos que sanar todos, perdón por atreverme a decir, pero todos hemos conocido el dolor y todos en alguna vez de nuestra vida nos ha dolido algo, o el alejarnos de un ser querido, algo nos traemos por ahí. Entonces todos tenemos que sanar. ¿En qué etapa de nuestra vida? Bueno, pues eso sí puede ser muy variado, ¿verdad? Puedes tener una infancia muy linda y luego en la adolescencia a lo mejor perdiste un ser querido que te dolió y lo sigues extrañando. Entonces es aquí donde tenemos que entrar a sanar ese niño, ese adolescente, esa experiencia pasada y darnos cuenta si estamos repitiendo nuestras propias acciones que a lo mejor no fueron aprendidas directo de nosotros mismos, sino de familia. Del ambiente, Ajá, sí, de la gente del que te está ambiente. rodeando, ¿no? Ujú. Sí. Y Así si te es. tocó vivir la experiencia, ¿hasta cuándo la vas a revivir una y otra vez y otra vez y otra vez? Porque así es como se forman las redes neuronales, es como funciona nuestro cerebro. Entonces, si yo soy la dueña de mi ser y yo soy la única que puedo decidir si quiero lo bueno para mí o lo negativo para mí, entonces, ¿por qué me conformo, sí, con quedarme con lo que me está haciendo daño? Así es. El dolor viene como mensajero para enseñarnos que hay algo que está fuera de equilibrio y que si lo atiendo, voy a sanar y luego voy a agradecer a esa emoción, porque detrás de la emoción siempre está el pensamiento, Correcto. la experiencia, la situación, que es lo que se necesita sanar. Ya una vez sanado, se acomoda y entonces queda como un recuerdo sin emoción, como un recuerdo y sigo mi camino Así es. hacia la aventura de lo nuevo de mi vida. Así es, con ese corazón
pues Ligero. ligero, y que bombee amor, y que por nuestras venas pase alegría, que ese corazón mande todo ese amor a nuestras venas y que eso sea solo alegría. Esto no quiere decir que no vaya yo a tener experiencias que no me puedan en el presente molestar, o que no me puedan de repente sentirme mal. Sí podemos, porque pasamos como por ahora sí que todos esos capítulos de nuestras emociones, pero lo importante, y que unos van a ser lindos y otros no tan lindos, pero que aquí es que cuando yo pase por algo no tan lindo y que me crea un dolor, es que no me quede ahí, que lo atraviese. Que no haga una casa de ahí, es lo que les digo. No, una cosa es que lo esté viviendo y que mientras necesite el tiempo que necesite poder acomodar, hay cosas más fuertes que otras, ¿verdad? Hay algunas veces tenemos recursos para algunas situaciones y algunas veces no tenemos ninguno. Así es. ¿Verdad? Entonces algunos van a tomar más tiempo, otros menos. El punto es que no te quedes a vivir ahí porque, bueno, es que en mi casa todo el mundo se enoja. Ajá. O es que en mi casa todo el mundo es apático. Entonces, bueno, es que así soy. Es que en mi casa todo el mundo siempre está triste. Entonces, bueno, no tengo permiso a ser feliz. El punto es, piensa, tú tienes el permiso de lo que tú quieras hacer de tu vida. Y una de las cosas que yo he observado mucho en estos días con la gente que he estado trabajando es que las heridas emocionales de las cuales estamos hablando se las aplicamos al otro. Entonces, sí, eso es súper común. llegó un momento de mi vida, por ejemplo, en donde a lo mejor ya terminé con mi rol de mamá, a lo mejor ya mi rol de esposa está pues ahí más o menos, ¿verdad? Porque estamos creciendo y cambiando, y entonces me estoy viendo cada vez como que más tiempo en mis manos y empieza la ansiedad. ¿Y ahora qué? Y entonces tengo 60 años o 50 y tantos y empiezo a ver hacia adelante, que los años que vienen, pues bueno, lo más seguro es que la vida va a terminar, ¿no? En algún momento. Así es, claro. Y estoy aburrida. Y ahora poco así van a seguir mis 20 años que me siguen. Y eso les digo que es una gran oportunidad y es una gran bendición. Ahí es un momento importantísimo para empezar a hacer esta sanación de las emociones, de estas heridas interiores, porque por fin el universo te está dando el tiempo para que voltees a verte a ti misma. Y te liberes. Y no estás ocupada en a ver cómo le sirvo al otro. Volteas a ver qué puedes hacer por ti, porque has estado postergando tu vida tanto tiempo. Y ahora yo tengo que ser lo importante. Yo voy a trabajar mis cosas, porque luego, cuando tú estás alineado y estás sanado, entra una vitalidad y una energía tan importante que de esa forma es como puedes servir, ¿sí?, a tu sociedad, al mundo, a la gente que está a tu alrededor, para levantar el nivel de frecuencia, ¿no? Y sentirte cada vez, en lugar de la semana la mayor parte del tiempo estoy enojada, me voy a encontrar con que la mayor parte del tiempo estoy contenta. La mayor parte del tiempo estoy tranquila. Estoy ya no en me paz engancho conmigo. tanto. Claro, sí, viviendo cada experiencia. Ahora, es también muy relativo qué es bueno y qué es malo, por ejemplo. Claro. Sí, es muy relativo. Y este comentario lo hago con el fin de que no nos autojuzguemos, no nos autocritiquemos. Y bueno, ni se diga muchísimo a otros. Ni se diga a otros, porque cuando yo me autocritico o critico a otro, la realidad es que estoy vibrando en energías muy densas que tarde que temprano me van a causar un dolor a mí mismo. Entonces, cuando yo les digo es voltea a verte a ti mismo, no es que mi propuesta sea de que soy egoísta y nada más importo yo, no, es que es entre mejor me conozco, mejor estoy y mejor calidad de vida. Si tengo que sanar cosas del pasado, pues las voy a sanar. Y como tú decías, poder vivir libre, o sea, poder vivir con esa paz interior. Y esa paz interior solamente yo me lo puedo dar. No va a venir una hada madrina, déjame decirte, a arreglarnos la vida.
No, somos nosotros quien tiene que arreglar esa vida. Somos nosotros quien se tiene que hacer responsable, pero sin crítica, sin juicio, sin si estuvo bien o estuvo mal. Y entonces lo que yo hice a los 25, pues sí llevaba una intención mala y dañé a otro, o lo critiqué o hablé mal de esa persona. Entonces yo soy culpable porque en mi conciencia actual no sería yo capaz de hacer eso ahorita. ¿Cómo lo hice antes? Pues simplemente es porque en la conciencia que tú estabas. Por eso te digo, todo es relativo. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Estamos aprendiendo. Estamos todos aprendiendo. Somos bebés afectivos, somos bebés emocionales que estamos teniendo una experiencia humana y el punto es, vamos caminando. Claro. Así como no llegaste y te fuiste a la maestría, llegaste y empezaste por kinder. Claro. Entonces, ¿por qué esa exigencia que nos hacemos? Somos muy demandantes con nosotros mismos, somos muy demandantes con los demás. Y esas creencias, esas demandas, esas creencias te dejan anclado a una jaula, a una prisión, que le llamo creencia limitante, porque no sales de ahí y es lo único que puedes ver. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a dar 3 pasitos hacia atrás y tomar una respiración y empezar a decir, wow, la vida es más que esto. Y sí puedo cambiarla en cualquier momento, nunca es tarde, nunca es tarde. Así es, puedes cambiarlo en cuanto tú quieras. Y volvemos a lo que decíamos desde un principio, es darme cuenta. Desde el momento en que ya te das cuenta, porque bueno, tú te puedes pasar toda la vida en kinder, pero yo creo que si te quedas toda la vida en kinder te vas a perder de cosas extraordinarias. ¿Sí? Entonces sí se vale que aprenda lo que tengo que aprender en el kinder, pero luego que pase a primaria y luego que pase a secundaria, o sea, ir avanzando, no quedarme ahí o toda la vida enfermo. ¿Cuántas enfermedades que nos llevaron nuestros mismos pensamientos, sentimientos, palabras, nuestro entorno? ¿Cuántas enfermedades hay, Rosario, que te pueden durar toda una vida y que vas a vivir preso de una enfermedad 50 años, 60 años, 70 años? La vida es un regalo, es maravilloso estar aquí. O sea, es tan bello. Si ya llegamos, si ya logramos estar aquí. Sí, me mandaron un video muy, muy bonito de unas palabras de Juan Gabriel. Y decía que, bueno, pues si ese esperma ya logró llegar a la matriz y de esa matriz llegó y ya tiene una experiencia física, humana, pues entonces tienes todo para poder, o sea, ya ganaste. De millones que tenían que llegar ahí, llegó uno. No es casualidad. No es casualidad, pero llegaste, llegamos y estamos aquí y entonces tenemos una vida. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Me la quiero pasar sufriendo? ¿Me la quiero pasar recordando una niñez dolorosa, una adolescencia dolorosa y que algo que solamente habita en mi mente? Como tú bien dices, le formé una casa y no me quiero salir de esta casita porque si me asomo, yo me lo imagino así ahorita que tú lo dices, yo soy muy visual. Sí. Entonces yo me imagino la casita aquí adentro y entonces como que yo no me quiero salir de la casita. Porque tengo miedo. Ajá, porque tengo miedo y entonces pues esto es lo que conozco, entonces aquí me quedo. Salte de ahí. Porque no sabes que lo que está afuera todavía es más maravilloso. Es más maravilloso, así es. Y fíjate, si, como tú dices, si tú ya estás aquí y tú puedes decidir si te la quieres pasar bien o te la quieres pasar no tan bien, es como escribir un libro. Si el libro eres tú, pues date la oportunidad para escribir un libro maravilloso. Sí, que sea la mejor versión de ti. La mejor versión pues de claro, ti. Seamos amigos de nosotros. Simplemente, mira, ahorita que tú mencionas el libro, si tú tuvieras la oportunidad de escribir ese libro y si fuera como un libro de deseos, ¿qué pondrías ahí? ¿Qué pondrías? A ver, haz de cuenta, empieza a plasmar todo lo que tú quieres vivir. Todo lo que logres escribir ahí es todo lo que habita en tu interior. Si tú escribes algo o una experiencia que sabes que te va a cambiar o causar, un dolor, o vas a atravesar por una noche muy oscura, pues puedes cambiar ese guión.
Lo puedes cambiar. Si no te diste cuenta inconscientemente, lo escribiste porque pues te apasionaste y ya lo viviste, bueno, ¿qué tengo que aprender de ahí? Y ya lo suelto. Y ya lo darme dejo cuenta, ir. darme cuenta que, ok, si la experiencia que tuve no estuvo tan padre, aprendo de ella, Así es, sí. la acomodo, la bendigo y digo, ok, esta es un contraste, esta experiencia es un contraste, es un polo, es un lado. Ujú. Ahora déjame y vivo el otro lado. Y luego ahí decido dónde quiero estar la mayor Ándale. parte del tiempo, Sí. porque así es Sí. el aprendizaje. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Así es como aprendemos. Es correctísimo. Hacer sí. el contraste, ok. No siempre todo va a ser maravilloso porque estamos en la vida, estamos conociendo, estamos madurando y no pasa nada. Sin embargo, si ya viví algo y mientras decidí, digo, ya creo que ya aprendí, no me está gustando tanto, hago pases, lo cierro y ahora busco el contraste, ¿sí? Así es. Y luego ya decido Sí. dónde quiero estar en las tonalidades de grises, ¿no? Qué padre que puedas estar ahí. Es como, yo le llamo como la Y. Haz de cuenta que estás en un camino y recorriste uno, regresas. Así Recorres es. otro, regresas. Y entonces estás en un punto donde ya puedes elegir cuál de los dos vas a tomar. Porque si tú eliges, qué padre que puedas estar en esa Y. Porque si tú eliges, por ejemplo, el de un camino doloroso, con espinas, pues te va a cobrar la factura y luego te va a aparecer una enfermedad crónica. Yo cuando alguien me dice que tiene algo muy crónico, que tiene una enfermedad crónica y que no sale, y que no sale, y que no sale, yo sé que es algo que no se ha resuelto a sí mismo, pero que quieren o pretenden que venga algo externo a resolverlo, y no va a ser algo externo que te ayude a resolverlo, vas a ser tú mismo quien va a poder resolverlo. Por eso ahorita que tú mencionas, tenemos que conocer los extremos, pues tienes muchísima razón, qué padre cuando tienes esa oportunidad, y el mensaje sería ese: si ya recorriste un camino como doloroso, vente a recorrer el otro. Ahora sí que, como dice la canción del programa, vente para acá, sí, recorre el otro, ve el de la luz, el del amor, la alegría, el entusiasmo, libérate, suelta el equipaje y ponte en ese punto y el que te guste más, en el que te guste más, pero atrévete a liberarte de todo eso interior. Entonces, si estás por ahí viviendo alguna enfermedad crónica, mi mensaje es, y mi recomendación, la elección siempre será tuya, y lo cual respetamos inmensamente, pero nuestra propuesta es, sí, date cuenta, detente en ese camino, recorre el contrario del que hayas recorrido y entra en ese equilibrio. Y sea amoroso contigo, sea amoroso, no te estés juzgando, no te estés criticando. O si tú ves a un niño que empieza a caminar y se cae, ¿lo vas a regañar porque se cayó? No, ¿O lo vas a ayudar amorosamente a que se vuelva a levantar? Entonces, el mismo trato te mereces tú. Así es, haz Sea eso amoroso contigo mientras estás aprendiendo. Así es. Esa es la invitación. Sí, esa es la invitación. Sé amoroso, sé tu amigo y sé la mejor versión de ti mismo. Tú puedes cambiarlo si tú lo deseas y si tú lo quieres. Del exterior no va a llegar absolutamente nada. Tienes que hacer eso por ti mismo. Bueno, Rosario, muchas gracias. De nada, gracias por a ti, Ruth, un placer. Gracias por este momento. Los invito a que se unan a las redes sociales de Conquistando Mi Ser y también de regioenvivo.tv. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Yo como tú, por el camino de la vida transitado, con equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso.